Qué alegría volver a verlos, estar juntos acá, teniendo este privilegio tan lindo que es compartir la palabra del Señor, de poder meditar en las Escrituras juntos. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Hoy vamos a meditar en la porción que va desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Pero vamos a leer desde el versículo 17. Vamos a arrancar de ahí y leemos esta porción. Oramos luego al Señor y meditamos la palabra. Juan 15, 17 dice entonces: Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Muy bien, vamos a orar y luego meditamos en estas cosas. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos das de volver a reunirnos, de estar juntos, de hacer un culto en tu nombre, de poder cantar con nuestros labios lo que quiere expresar nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos honrar, bendecir, exaltar tu nombre y darte a ti toda gloria, Señor. Por eso te pedimos, Señor, también humildemente que en esta mañana, por medio de tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón, que nos traigas a conciencia, que nos ayudes a meditar en esta palabra, Señor. Y sobre todas las cosas que salgamos de aquí animados, renovados en el poder de tu Espíritu. Señor, te ruego que me des de tu gracia al poder compartir, que me des ese entendimiento de las cosas y la expresión clara para poder edificar a tu iglesia, Señor. Sabemos que toda virtud está en ti, Señor, y no en el predicador. Sabemos que tu palabra es poderosa en sí misma, pero te ruego claridad para poder exponerla, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos leído el pasaje y como se dieron cuenta, al leer esa porción, habla de cosas muy fuertes, ¿no? De odio, de persecución, tema realmente fuerte, porque es un mensaje, yo diría, casi contracultura a lo que estamos escuchando por lo general. No estamos meditando permanentemente, más en países como los nuestros o en Latinoamérica, donde hay libertad todavía de culto, al menos por ahora. Es raro escuchar estas cosas, pero es una realidad de las Escrituras. Nosotros que venimos predicando expositivamente todo el Evangelio de Juan, sabemos que el capítulo 15, desde que empezamos a compartirlo, la idea central del capítulo es justamente la permanencia en Cristo. Esa es la idea central. Esa permanencia que ya fuimos viendo qué cosa va produciendo en nosotros. Porque la permanencia inevitablemente hace que nosotros vamos a producir frutos que van a glorificar a Dios. En el mensaje anterior se compartió justamente el hecho de estar unidos a Cristo, somos sus amigos. Cosas preciosas hemos visto en medio de lo que significa o lo que genera la permanencia en Cristo. Y una de las cosas que también la permanencia en Cristo demuestra, que ya hemos estudiado, es que nosotros somos sus discípulos.
permanecer en Cristo demuestra de que somos discípulos. Ahora bien, es interesante que Jesús, en medio de todo lo que viene diciendo, dice esto. Y justamente dice esto porque si hay algo que el Señor no quiere que nosotros ignoremos, es que sus discípulos también van a pagar un costo. Y justamente el costo del que está hablando, en cierto modo, es el aborrecimiento del mundo. Entre distintas cosas que acontecen en nuestra vida, una de ellas, el hecho de ser un discípulo de Cristo, vamos a ser aborrecidos por el mundo, odiados, en otra palabra, por el mundo. El mensaje anterior, por eso lo cité al versículo 17, empecé leyendo desde ahí, porque nuevamente hace una exhortación al amor, el versículo 17. Ustedes prestan atención, empezó hablando de que debían amarse. Por tercera vez en este sermón, Jesús considera recalcar la virtud, la valiosa virtud de lo que es el amor fraternal. Pero mientras Jesús anima a sus discípulos, termina el versículo 17, animando a los discípulos al amor, vemos que en contraposición el mundo justamente siente odio hacia los creyentes. Y ese odio muchas veces lleva también a la persecución. Mientras los creyentes, obedeciendo a Jesús y por la regeneración de sus corazones, han experimentado el amor de Cristo y ahora saben de amar y el deber que tienen de amar, el mundo muchas veces le corresponde con odio, todo lo contrario. Y en cierto modo es normal, porque existe una diferencia entre la iglesia y el mundo que hace que el mundo, en mayor o menor medida, muestre su hostilidad y su persecución hacia la iglesia. Basta simplemente con que nosotros nos pongamos a googlear un poco y escriba persecución de cristianos en el mundo y se va a enterar de cosas tremendas. Le van a salir notas tremendas de lo que está pasando en el mundo. En el mundo, por causa del Evangelio, hay personas encarceladas, hay templos que fueron saqueados y prendidos fuegos, mujeres violadas, hombres torturados, muertes. Esto es lo que pasa contra el cristianismo en muchas partes del mundo. Que nosotros en Latinoamérica muchas veces no lo tenemos presente porque vivimos con una libertad, entonces diferente a esos lugares, pero eso sigue pasando hoy en la actualidad dentro del mundo. Aún nosotros, en nuestro sistema y con ciertas libertades que tenemos, por eso decía, en mayor o menor escala el mundo odia y muestra su persecución, porque en menor escala muchas veces nosotros, teniendo aún libertad religiosa, somos objeto, por decirlo de alguna manera, de burlas, de censuras, de desprecio, por causa del Evangelio. Y justamente los discípulos se llevarían, por eso Jesús les dice esto, una amarga decepción si ellos esperaban simplemente hallar amabilidad, gratitud, buenos recibimientos de parte de los hombres. Por eso Jesús empieza haciéndole esta advertencia. Es de ahí, hermanos, que es tan incongruente cuando nosotros leemos cosas como esta. ¿Cuál es la relación del mundo hacia la iglesia? Es tan incongruente escuchar algunas predicaciones en algunas iglesias cuando hablan de la teología de la prosperidad y hablan de un evangelio hedonista. Ese evangelio que se predica actualmente donde todo tiene que estar bien, donde el cristiano tiene que ser siempre una persona sumamente feliz, que no le pasa nada, que todo prospera y que vive en medio de un mar en calma. No hay nada tan ridículo como eso, porque el mismo Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que hay un costo, hay un rechazo natural del mundo hacia los seguidores de Cristo. El libro de los Hechos, creo que es suficiente abrirlo y leerlo para que nosotros nos podamos dar cuenta de que las advertencias del Señor no son infundadas, de que la iglesia del Señor iba a ser perseguida. La persecución fue la suerte que corrieron todos los apóstoles a donde quieran que iban, y aún los primeros creyentes que los acompañaban. Donde iban había persecución. Y no solamente los apóstoles, sino que la persecución también fue la suerte que corrieron los verdaderos creyentes desde el inicio de la historia de la iglesia. Fueron perseguidos por los emperadores romanos, fueron perseguidos después por el papado, después de eso fueron perseguidos por la Inquisición española, fueron perseguidos por María de Estuardo y torturados y masacrados,
Y es interesante que todos sus perseguidores, como sigue pasando hoy en la actualidad, en muchos lugares, de Medio Oriente, de África, hay un montón de lugares donde siguen siendo perseguidos del mismo modo, todos tienen un patrón en común bien marcado, y es el odio. Es el odio hacia la iglesia. Entonces, al leer este texto, nosotros vamos a sacar dos cosas bien claras de esta enseñanza. Cómo el mundo odia a los creyentes y el por qué el mundo odia a los creyentes. Yo sé, como vuelvo a repetir, ¿no? Yo sé que no es un mensaje del que más nos gusta escuchar, porque es un mensaje contra cultura. Nos gustaría pensar que todo va a ir bien, pero si el Señor lo dejó plasmado, es porque Él sabe. Así que notemos, vamos al verso 18. Jesús comienza diciéndole: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Quiero definir primero la palabra mundo, si bien todos los que estamos acá hace tiempo que están en el Señor, pero quiero definir igual la palabra mundo. Cuando hablamos nosotros de mundo, Jesús se está refiriendo, en realidad, en este contexto, se refiere al sistema caído, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino a este sistema caído y maligno que reina sobre la tierra, compuesto de personas que no conocen a Jesús, que sus corazones no fueron regenerados y que están controlados todavía por Satanás. Eso es lo que define el concepto de mundo. Este versículo Jesús comienza citándolo, el verso 18, teniendo como finalidad el alentar, el animar a sus discípulos justamente ante el odio y a la enemistad que van a enfrentar de un mundo que es incrédulo, un mundo que rechaza a Jesús. Por eso note que la expresión del versículo 18, lo primero que dice, si el mundo os odia, si este sistema los odia a ustedes, y es interesante porque este sí, esta afirmación, que está como un condicional en español, en el texto original en griego, es un condicional de primera clase. Es decir, para no andar con tanto tecnicismo y resumir la idea, los condicionales de primera clase en griego son una afirmación, no son una opción. No es que Jesús está dando una opción, si el mundo es que los odia, puede que sí, puede que no. Lo que Jesús está haciendo al decirle esto a los discípulos es una afirmación. La idea es, ya que el mundo los va a odiar, no está dando opción, está afirmando, ya que el mundo los va a odiar, entonces lo que Jesús les trata de decir a sus discípulos es no se sorprendan, ni se desanimen tampoco ante el odio, ante la persecución de este mundo incrédulo que va a venir contra ustedes. No se sientan mal por esto, no deberían sentirse mal por esto. Sepan que este mismo mundo siempre me ha odiado a mí primero, lo que le está diciendo Jesús, y me ha perseguido a mí antes que a ustedes, aunque no tenían de qué acusarlo al Señor. No había pecado en él, no tenían de qué acusarlo, ni tenían motivo alguno para rechazarlo. Entonces esto es lo que Jesús les está transmitiendo. No se preocupen porque el mundo los va a odiar, porque primero me ha odiado a mí, me ha perseguido a mí, me ha rechazado a mí. Entonces es natural que lo hagan con ustedes. En Mateo capítulo 10, versículo 25, el Señor les dijo, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Al decir Jesús esto, nosotros debemos entender, entonces, debemos aceptar con normalidad que se odiaron al Señor Jesús, aquel al que nosotros sabemos que no había mal alguno en él, en el cual no había pecado alguno. Si lo odiaron a él, es también natural, de acuerdo a lo que dice Mateo 10, que también odien a sus seguidores. Es lo más normal. Note el versículo 19 ahora. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Nuevamente arranca con un condicional, ¿no? El versículo 19. Si fuerais del mundo. Y nuevamente es un condicional de primera clase. Lo que justamente implica es que no son del mundo. Todo lo contrario, ustedes no pertenecen a este sistema caído de personas no regeneradas que están siendo gobernadas por el maligno. Y justamente esto explica ahora por qué el mundo no los ama a ustedes, por qué este sistema no los ama a ustedes.
Y esto es lo que Jesús está explicando. Dice, porque solo ama a los suyos. Solo ama a aquellos que son parte de ese mismo sistema. Al decir Jesús esta expresión, lo suyo, está haciendo referencia a lo que pertenece a ese sistema. A los que son, diríamos nosotros, de su mismo espíritu. Los que tienen su mismo tono de voz, los que tienen su mismo carácter, los que comparten hasta, si usted quiere decirle, su misma fe. Porque la fe que compartimos nosotros no tiene nada que ver con la fe del sistema de este mundo. Porque aún las personas que están bajo el dominio del maligno tienen fe. El problema es en qué la tienen depositada la fe. Porque no tienen una fe salvadora depositada en la persona de Jesús, sino que creen en un montón de cosas, en un montón de dioses hechos a su medida. Y en eso pueden creer. Creen en Mahoma, creen en Buda, creen en una pirámide que larga energía, en un elefantito que le ponen plata para que le venga más plata. Creen en el gauchito, creen en tantas cosas cree la gente. Pero esa no es la fe que conduce a Dios. Esa es la fe del sistema de este mundo, que puede creer en cualquier cosa menos en la verdadera fe, en la fe salvadora, que debería estar depositada en la persona de Jesús. Entonces, la expresión lo suyo justamente hace referencia a esto, a lo que pertenece a ese sistema de vida. Pero los discípulos, justamente, lo que Jesús le está tratando de decir, ustedes no pertenecen a este sistema. ¿Y por qué no pertenecen a este sistema? Mire de vuelta el versículo, porque dice que Jesús los ha escogido de entre el mundo. No es por mérito propio que ya no pertenecen al mundo, es porque el Señor los ha escogido. Y nuevamente nosotros en esto vemos la iniciativa divina en la elección soberana de Dios. Y para muchas personas al leer esto dicen, no, pero pará, acá está hablando de una elección soberana sobre los discípulos para el ministerio. Es cierto que los discípulos soberanamente fueron escogidos para el ministerio, pero también primero fueron escogidos para la salvación, salvo Judas, que no estaba escogido entre los salvos, era el hijo de perdición. Pero el resto, los 11 restantes, estaban escogidos para la salvación y fueron también escogidos y apartados para el ministerio. Es por eso que ellos, y todos quienes estamos acá y todos los que estén escuchando, que son del Señor, somos del Señor y ya no pertenecemos a ese sistema del mundo. No vivimos bajo los patrones de ese sistema. Y justamente como fuimos salvados por el Señor, fuimos arrancados de ese sistema que gobierna este mundo, esa es la causa, esa es la respuesta natural. Fíjese lo que dice Jesús, por eso el mundo os odia. Por eso el mundo los odia. Porque nosotros fuimos arrancados de ese sistema y ya no pertenecemos a él. Ya no pensamos como ese sistema. Ya no sentimos, ya no compartimos la fe, ya no compartimos sus pecados, ya no compartimos un montón de cosas. Y aunque seguimos teniendo pecado, no disfrutamos del pecado. Nos arrepentimos cada día y volvemos a nuestro Señor para que nos perdone. Esta es la gran diferencia. Y justamente por esa elección soberana que nos salvó, es que el mundo nos odia. Por más doloroso que sea experimentar el odio del mundo, para nosotros al mismo tiempo es alentador pensar que es una prueba también satisfactoria de que somos discípulos del Señor. Yo no sé si usted lo ha pensado así, pero que el mundo de repente nos rechace, nos aborrezca, se burle, al mismo tiempo para nosotros debe ser una prueba satisfactoria de que estamos siguiendo a Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta fue la verdad en la historia de la Iglesia. El odio del mundo y la persecución. Lutero dijo, en las cosas ajenas a Cristo, las personas del mundo se llevan como el perro y el gato. En cambio, en todo lo concerniente a Cristo, sienten un odio unánime. Unánime. Ellos pueden pelear todo el día entre ellos. Hay discordia en todas las cosas. Tienen celos amargos, se odian, tienen los peores pensamientos. En el mundo está ese sistema de que, bueno, no importa lo que haya que hacer para llegar a la meta, todos se quieren aplastar con todo, pero hay algo en lo que están unánime. Ellos rechazan a Cristo, sienten un odio hacia la persona de Jesús. Y basta con mirar los evangelios. Nosotros sabemos que los fariseos, los saduceos, los herodianos
entre ellos por diferencias doctrinales, siendo religiosos, se odiaban entre ellos. Pero había algo que los unía, el odio y el rechazo hacia Jesús. Miren los evangelios. En más de una ocasión se juntaron para ir a tentarlo. Y aunque peleaban entre ellos, todos gritaron, crucifícale, crucifícale. Terrible. Por eso para nosotros es muy importante tener este concepto claro de cuál es el sentimiento del mundo, de este sistema, hacia los creyentes. Porque muchas veces, si no tenemos esto claro, nos podemos sorprender de que el mundo se oponga a Dios. Una vez se le predica a las personas y ve que las personas rechazan categóricamente el Evangelio. Dice, pero ¿cómo no puede creer en Jesús? ¿Cómo no puede apreciar lo que Jesús hizo en la cruz? No puede. Se oponen categóricamente. Entonces entender esto debería ser primero que nosotros andemos menos frustrados. Ahora note lo que dice el versículo 20. El Señor lo llama al recuerdo. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, en primer lugar, destaquemos esto. Jesús lo está llamando al recuerdo, a que se acuerden esto que le había dicho, que un siervo no es mayor que su Señor. Y estas mismas palabras se le había dicho un rato antes en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, verso 16, en otro contexto donde él le está lavando los pies, pero él le dice esto, que el siervo no es mayor que su Señor. Y justamente, en otras palabras, el trato que se le da al Señor es el mismo trato que se le va a dar a los siervos. Esto está claro. Si al amo, si al Señor lo están maltratando, ¿qué podemos imaginar que van a recibir los peones? ¿Qué podemos imaginar que van a recibir los siervos? Esto es lo que está tratando de decirle Jesús en otras palabras. Si a mí me van a tratar de esta manera, si a mí me rechazan, ¿qué es lo que ustedes esperan recibir? Si el mundo persiguió a Jesús hasta clavarlo en una cruz, lo más natural es que también persiga a sus seguidores. La ecuación no es muy complicada. No es necesaria una gran revelación de esto. Si al mismo Jesús, que lo único que hizo entre el pueblo fue bienes, y lo terminaron clavando en una cruz, la ecuación creo que es muy simple. ¿Qué esperan ustedes que hagan con sus discípulos? Ahora si miramos, también dice el versículo algo interesante que parece hasta descolgado del contexto. Porque en medio de eso, note la expresión del versículo 20. Dice también, si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, ¿qué tiene que ver esto con el odio? Parece como descolgada esta frase, ¿no? Bueno, en realidad, para no entrar tanto en tecnicismos, hace una referencia en medio de lo que está diciendo, que en medio del odio que el mundo siente hacia la iglesia del Señor, en medio del rechazo, en medio de la persecución, aún en medio de todo eso, hay personas que escucharon a Jesús y que eran verdaderos creyentes, y que ahora permanecían en Jesús, y por el hecho de permanecer en Jesús, habían guardado también sus palabras, y esto demostraban que eran creyentes. Y le está dando ánimo a través de esto. Esto debería animarlos a ellos, a las personas que están escuchando, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si escucharon a Jesús y guardaron las palabras, la garantía que le está dando Jesús, ahora también ustedes, después que yo me vaya, en otras palabras, ustedes van a predicar, ustedes van a llevar el Evangelio, y también en medio de la persecución va a haber personas que van a guardar mi palabra, que van a creer en el futuro a lo que ustedes van a estar predicando. Y a partir de ahora Jesús comienza entonces a explicarle cuál es la razón del odio y de la persecución contra sus seguidores. Por eso, ahora veremos el por qué el mundo los odia. Miren el versículo 21. Versículo 21. Comienza con una conjunción adversativa con un pero. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre. Todo este odio que el sistema del mundo siente hacia los creyentes, hacia la iglesia, ahora Jesús le va a dar la razón de por qué pasa esto. El odio y la persecución que se iba a desatar, ahora Jesús le da la razón. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, en primer lugar, el Señor le dice que la causa de todo ese odio y la enemistad a la cual se van a enfrentar es por la persona de Jesús.
El odio que ustedes van a recibir, la persecución que ustedes van a recibir, es por mí. Es por mi persona, le está diciendo Jesús. Note que dice por causa de mi nombre. Esta es la causa. Serían aborrecidos por causa del Maestro más que por ellos mismos. El problema de raíz no era tanto sus seguidores, sino quién era el Maestro. Este es el gran punto. Y cada vez, hermano, que la iglesia es perseguida, más allá de que quienes son torturados, masacrados, templos destruidos y todo lo que venimos diciendo, más allá de todo eso, el problema de fondo es mucho más profundo. El problema de fondo es el Señor. La persecución es contra el Señor. Por supuesto que la iglesia muchas veces puede ver las consecuencias visibles, pero detrás de todo eso, el problema de fondo es espiritual, que es contra el Señor. Y el Señor lo sabe, por supuesto. Lo sabe antes que todos nosotros. Si usted prestó atención y ha leído el libro de los Hechos, en la conversión del apóstol Pablo, es tremendo lo que se viene contando. Todos sabemos de la vida de Pablo. Pablo era un hombre tremendo antes de convertirse. Saulo de Tarso, un hombre que dice que entraba por las casas y arrastraba a los hombres, a las mujeres, de los pelos se los llevaba a la rastra y los obligaba a blasfemar. ¿Cómo cree que los obligaba a blasfemar? Han torturado para que blasfemen contra Dios. Eso es lo que hacían. Las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo de Tarso cuando lo apedrearon y lo mataron. Ese era Saulo antes de convertirse. Pero camino a Damasco iba respirando amenazas y había pedido carta para poder ir a cazar literalmente cristianos y traerlos de vuelta y encarcelarlos. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y en medio de eso Jesús, en Hechos capítulo 9, versículo 4, le sale al encuentro y dice que lo derribó en tierra. Y que le dijo, Saulo, Saulo, note esto, ¿por qué me persigues? Jesús no dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Jesús se lo tomó de forma personal. La persecución contra la iglesia, Jesús la asumió en forma personal. ¿Por qué me persigues? Fue la pregunta. A lo que Pablo, pasmado y aterrorizado, dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús fue inmediata. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, no a la iglesia. Tu problema contra mis discípulos es también un problema contra mí. Y es obvio, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Entonces el problema contra la iglesia es un problema contra el Señor. El Señor sabe y está en cuenta de todo lo que pasa. Pero bueno, al mismo tiempo, es un gran consuelo para los cristianos que están siendo perseguidos, maltratados y demás, saber que son perseguidos y odiados por causa de su Maestro. Y esta fue una verdad en la iglesia primitiva. Esta fue una verdad en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 5, cuando fueron arrestados, y ya les venían dando algunas advertencias, le venían dando algunas señales a sus discípulos, y son arrestados, y Gamaliel trae consejo contra aquellos que los querían castigar. Dice, mire, vamos a dejarlo, dice Gamaliel. Si esto no es de Dios, de acá a un tiempo esto se desvanece, esto se desaparece. Ese fue el consejo de Gamaliel. Pero en el versículo 40, escuche la respuesta. Ellos aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. ¡Wow! Escucharon el consejo, pero le dieron una paliza. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¡Wow! Le dieron una paliza a los discípulos y ellos, en vez de ponerse mal, salieron y dijeron, ¡wow! ¡Qué lindo esto! Cobramos por causa de Cristo. Hermano, qué lindo, ¿no? Cuánta fe. Suena muy motivador esto. Pero a mí me hace pensar hoy cuando yo escucho a una persona que por cualquier cosa se queja o duda de si Cristo la ama. Hoy, hermano, nos hemos aflojado tanto los creyentes que cuando le salió un juanete o se le encarnó una uña empieza a dudar si Dios lo ama, dónde está Dios, por qué no me responde. Estamos locos, hermano. Estamos locos. Hemos gozado de tanta libertad en América Latina que nos hemos ablandado de tal manera que creo que somos una vergüenza para el Evangelio. Quejosos.
cuando en realidad, aun si somos perseguidos y sufrimos, deberíamos estar gozosos porque nuestro estímulo es saber que estamos sufriendo por Cristo, porque Cristo está identificado con su iglesia. Pablo le escribió a los hermanos en Colosas, en el capítulo 1, en el versículo 24, le dijo: ahora me alegro, escucha esto, me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo era un hombre que sabía de sufrir por Cristo y para que la iglesia sea edificada. Pero hoy escuchamos de repente, hermano, no, se me encarnó la uña y hasta que el Señor no me sane, no lo voy a servir más al Señor. Wow, como si la obra se va a detener por eso. Estamos todos locos, hermano. Esto es llevar a replantearnos cómo es nuestra comunión con el Señor, nuestra convicción. Bueno, no debemos ignorar que en este mundo hay aflicciones, que en este mundo hay sufrimientos, que en este mundo van a pasar cosas tremendas, ¿por qué no persecución? Pero en segundo lugar, Jesús no solamente, cerrando ese paréntesis, Jesús no solamente dice que el odio es hacia su persona, sino que también afirma que esto es consecuencia de que no conocen al Padre. Note cómo termina el versículo. Jesús afirma que esto sucede porque no conocen, dice, al que me envió. La profunda ignorancia de estos judíos religiosos era el motivo que estaba detrás de su conducta. No conocían correctamente a Dios, al Padre, a quien había enviado a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, el versículo 27, dice: pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni a la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera matar. Entonces Jesús lo que dice, por un lado, el problema de que el sistema del mundo me odia, los odia a ustedes, es porque primero me odia a mí, porque no me conocen a mí ni tampoco conocieron a mi Padre. Es la ignorancia espiritual en la que viven, la cual llevó a que no puedan reconocer a Jesús y a que lo hayan crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, dice Pablo: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y dice: wow. Entonces el problema es que, por un lado, rechazan categóricamente a Jesús, lo cual demuestra también que no conocieron nunca al Padre. Estas personas estaban sumidas en la mayor de las ignorancias y en la dureza de sus corazones. Por esa causa persiguieron ciegamente a Cristo y después de Cristo continuaron persiguiendo a sus discípulos. Y ahora Jesús, inmediatamente después de decirle esto a sus discípulos, de advertirlo de estas razones, le va a revelar cuál es el pecado de este mundo. Noten el versículo 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por supuesto que cuando Jesús dice no tendrían pecado, no se está refiriendo a que ellos eran sin pecado o que no se le iba a contemplar. No quiere decir eso, no es que no tenían pecado en absoluto. Más bien lo que Jesús quiere decir, que no se le hubiese imputado el pecado de haber rechazado el Evangelio de Dios, de haber rechazado al Mesías prometido que venía a ofrecerle el Evangelio, venía a ofrecerle gracia, venía a ofrecerle salvación. Si Jesús no hubiese venido, no se le hubiese imputado ese pecado. Esto es lo que Jesús quiere enfatizar. La gravedad de haberlo rechazado a él en una forma deliberada, como hicieron los judíos, al no reconocerlo como el Señor y el Salvador de este mundo, al no haberlo reconocido como el Mesías prometido. Hermanos, ellos fueron testigos de primera mano. Recuerde esto. Ellos fueron testigos de primera mano porque escucharon con sus propios oídos cada enseñanza que el Señor les dio. Ellos escucharon el Sermón del Monte y las enseñanzas que iba dando y predicando, el arrepentimiento y la salvación. Sin embargo, cerraron sus corazones. Por eso es que ahora Jesús, estando entre ellos, en ese versículo concluye diciéndole:
no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa por su pecado. Porque ya los profetas venían hablando del Mesías, ahora el Mesías está entre medio de ellos, el Mesías expone el pecado y los llama al arrepentimiento, y sin embargo cerraron sus corazones contra eso. Entonces no hay excusas para el pecado de ellos. Porque en cada enseñanza de Jesús, ellos estaban siendo confrontados con el pecado y llamados a arrepentirse. Y esto explica la reacción del versículo 23 cuando Jesús dice que el que me odia a mí, odia también a mi Padre. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, elemental, porque cuando Jesús vino, empezó a confrontarlos a la nación con su vida religiosa, pero que su corazón estaba lejos de Dios, que estaban llenos de leyes, que estaban llenos de mandamientos de hombre, pero que su vida estaba cargada de pecado y que ninguno podía salvarse por la ley y le está ofreciendo salvación por gracia, y al denunciar el pecado de ellos, el odio de ellos aumentaba. En vez de reconocer y arrepentirse, en vez de reconocer y enfrentarse a las palabras que Jesús le estaba diciendo y asumir que lo que Jesús decía era cierto, arrepentirse y pedirle perdón y humillarse, lo que hicieron fue crecer en odio. Este es el punto. Y por eso Jesús dice que lo odiaban. Y dice, y el que me odia a mí, naturalmente, odia a mi Padre. Esta es una relación, obviamente, lo que Jesús dice, muy estrecha que existe entre el Padre y el Hijo. Este es un vínculo inquebrantable desde la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y quienes rechazan el mensaje de Cristo y la obra redentora de Jesús, claramente muestran odio hacia la persona de Jesús. En mayor o menor escala, muestra rechazo y odio hacia la persona de Jesús. Y naturalmente al Padre. Naturalmente también al Padre. La idea de que de repente se puede adorar a Dios, pero no se puede adorar y servir a Jesús, es una idea totalmente de fantasía y completamente infundada. Y este es el problema de muchas sectas en la actualidad, que no se dan cuenta que al rechazar a Cristo también están rechazando al Padre, porque Jesús claramente dijo, el Padre y yo, uno somos. Este es el problema de la secta de los testigos de Jehová. Ellos creen en Dios, pero no quieren aceptar a Jesús. No reconocen a Jesús como Dios y como el único y suficiente Salvador para las almas perdidas. Este es su grave problema. Entonces, en medio ahora de esto, de estas declaraciones tan fuertes, tan enfáticas que Jesús está haciendo, dice, note el versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto. Escuche, no solamente las han visto, sino que dice, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Ahora se vuelve a enfatizar prácticamente lo que acaba de mencionar en los dos versículos anteriores y lo desarrolla aún un poco más. Porque en los versículos anteriores está diciendo, yo vine, yo les enseñé, yo les prediqué, yo los llamé al arrepentimiento. Ustedes fueron oidores de primera mano y cerraron su corazón. Pero ahora, aparte de enfatizar lo mismo que está diciendo, ahora él agrega las obras que hice entre ellos. Es decir, que no solamente fueron oidores de lo que es el mensaje del Evangelio, sino que ahora fueron veedores. Fueron veedores, fueron testigos oculares de primera mano de los milagros de Jesús. Ellos vieron muertos resucitar, vieron paralíticos levantarse, vieron mudos hablar, vieron sordos recuperar el oído, vieron ciegos volver a ver, vieron cosas extraordinarias, vieron alimentar con unos pocos panes y peces a casi 20.000 personas, y podríamos seguir enumerando y podríamos estar toda la mañana enumerando milagros. Pero no solamente vieron los milagros que deberían ser señales que confirmaban que Él era el Mesías, sino que también vieron la vida perfecta de Jesús. Una vida sin pecado, porque ninguno de ellos pudo acusarlo de pecado. Porque muchas veces vinieron saduceos, herodianos, fariseos, venían todos para tentarlo y nunca lo pudieron agarrar en nada, porque tenía una vida perfecta. Entonces, esto es lo trágico.
que Jesús les predicó, que Jesús les mostró milagro, que Jesús les mostró una vida perfecta, señales que eran inequívocas de su deidad, de que Él era Dios. Y aún así lo odiaron, y aún así lo rechazaron. Y es más, llegaron a la conclusión, cuando nosotros miramos Mateo, en el capítulo 12, después de que ya vienen escuchando el Sermón del Monte y escuchando parábolas y enseñanzas y milagros, después de todo eso Jesús libera a un endemoniado y la trágica conclusión a la que ellos llegaron: este es el príncipe de los demonios. Esa es la conclusión a la que ellos arribaron. Este es el príncipe de los demonios. Cuando vieron señales inequívocas de su deidad. Y la gran pregunta que nosotros podemos hacernos: ¿qué más se podría haber hecho por esta nación, por estos religiosos? ¿Qué más podía haber hecho Jesús que no lo haya hecho? Y obviamente la respuesta es nada. Porque si con todo lo que vieron, con todo lo que escucharon, mirando la vida perfecta de este hombre que era Dios, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios, si aún así la rechazaron, no había absolutamente más nada para hacer por ellos. Pecaron deliberadamente frente a la luz más clara que podía existir de la gracia de Dios ofreciéndoles salvación. Por eso, esto los convierte en los más culpables de todos los hombres. Hay un teólogo antiguo que dice lo siguiente: tengamos muy en claro, en cierto sentido, los privilegios religiosos conllevan a un inmenso peligro. Si no nos ayudan a alcanzar el cielo, nos harán hundir profundamente en el infierno. Recuerde que estamos hablando de personas que tenían la ley, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de judíos religiosos que tenían todo el Antiguo Testamento, pero su religión no les permitió ver al Mesías prometido y confiar en Él. Y la vida religiosa tiene este problema. Si no conoces verdaderamente a Jesús, la religión no te salva. Es más, el mucho conocimiento de escritura en un marco teórico, si no tenés una experiencia genuina con Jesús, lo único que hace, como dice este teólogo, es hundirte más profundamente en el infierno. Después que los religiosos lo trataron a Jesús como el príncipe de los demonios, le dijeron que era Belcebú, Jesús les dice inmediatamente que el pecado que ellos cometieron era el pecado imperdonable. Era el pecado imperdonable porque estaban atribuyendo a Satanás la obra que era del Espíritu Santo. Y cuando una persona rechaza categóricamente creer en Jesús, ya. Cuando el Espíritu Santo le está hablando por medio de la Escritura y rechaza categóricamente a creer en Jesús, no hay más nada para hacer. Esto es lo terrible. Y qué pena, ¿no? Da pensar en la terrible condición de esta nación, que estando tan cerca de Jesús, teniendo ellos vidas religiosas, esto no le permitió ver a Jesús con claridad. Teniendo toda la ley, teniendo los salmos y los profetas, teniendo todas las escrituras, no pudieron conocer íntimamente a Jesús y naturalmente tampoco pudieron conocer al Padre. Porque si no conocían a Jesús, tampoco conocían al Padre. Recuerde que Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Es terrible pensar, hermano, el daño que hace la religiosidad. La religiosidad en una vida es tan peligrosa como el ateísmo. Una persona puede estar adentro de una iglesia durante toda una vida, pero si no le confía su corazón a Cristo, y si no permanece en Cristo, y si no tiene el deseo de someterse a Cristo, puede que esa persona no haya nacido de vuelta, aunque conozca toda la Biblia. Aunque conozca toda la Biblia. Y esa persona está en una peor condición que aún el ateo, porque el ateo de última no conoce la Escritura. Pero aún conociendo, rechazarle, no confiarle la vida a Cristo, es una tragedia. No poder reconocer a Jesucristo como el único Salvador y Señor, el final será la perdición eterna del alma. Y concluye Jesús en este versículo, el 25, diciendo, o por lo menos la sección que compartimos hoy: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa.
Bueno, cuando nosotros hablamos de la palabra ley, muchas veces lo primero que entendemos es que la ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco. Lo primero que entendemos es esos libros. Pero también en forma general muchas veces se la menciona en el Nuevo Testamento a la ley como toda la escritura del Antiguo Testamento. Y en este caso puntual, lo más posible es que Jesús está citando salmos. Puede ser el Salmo 35, 19, puede ser el Salmo 69, 4, o puede ser también el Salmo 109, 3. Porque estos 3 salmos justamente citan esto que está diciendo Jesús. Me odiaron sin causa. Me odiaron sin causa. Estos salmos hablan de eso, de odiar sin tener ningún fundamento, porque no había ningún fundamento en contra de Jesús para odiarlo. Por eso es terrible ver la vileza, del sistema de este mundo, porque no había ninguna causa para odiar a Jesús. Si de Jesús solo recibieron bienes. Y para ir cerrando ya la idea, que estamos en el horario, quiero que pensemos simplemente en 2 aplicaciones. Vuelvo a repetir, yo creo que es un mensaje a veces contra cultura, ¿no? Porque a todos nos gustaría escuchar otra cosa, pero también esto es parte de la Biblia, ¿no? Cosas que nosotros no debemos ignorar, la forma en la que debimos vivir en este mundo. Muchas veces nos gusta escuchar a lo mejor más del amor, de que las cosas van a andar bien, pero a Jesús siempre le interesó que sus discípulos sepan el costo que le tenían por seguir. Y a modo de aplicación, en primer lugar, quisiera que meditemos que no debemos nosotros entonces olvidar lo que Jesús acaba de decir. No debemos olvidar que no existe ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No existe esto de que somos cristianos pero vivimos como el mundo. No existe tal cosa. Si vos pensás que sos un creyente y podés vivir como el mundo, estás confundido. Puede que te hayas hecho un Dios a tu medida y una Biblia a tu medida. Pero la Biblia es categórica y no hay grises. Es blanco, es negro. O sos de un reino o sos del otro. Esto está claro. Y esto no significa que somos personas perfectas y sin pecado. No confundamos. Pero hay 2 reinos que son totalmente opuestos, que no tienen nada de común entre sí. Son reinos que tienen padres diferentes. Porque están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. No hay hijos en el medio. Jesús lo definió así. Juan 8:44 le dijo a aquellos que lo estaban escuchando, a los religiosos con los que estaba discutiendo, le dijo, ustedes me quieren matar porque ustedes son hijos del diablo. Entonces no hay una tercera manera de tener padres. No existe tal cosa. Son hijos de Dios, hijos del diablo. Nadie es huérfano. Nadie es huérfano, dijo un teólogo. Nadie es huérfano. Son reinos diferentes, con padres diferentes, en una guerra, con generales que son diferentes, con intereses diferentes y con destinos eternos que son diferentes. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque la iglesia es pertenencia absoluta del Rey de Gloria, de nuestro Señor Jesucristo, y nadie se la va a arrebatar de la mano. Porque esa guerra entre reinos ya fue ganada en la cruz del Calvario. Ahora es solo una cuestión de tiempo, pero la guerra en la cruz del Calvario fue ganada. Y de ahí en adelante se ven los hijos de Dios y se ven los hijos del diablo. Pero nosotros no podemos ignorar que en este conflicto de reinos, que aunque la guerra fue ganada, como en toda guerra, siempre quedan focos insurgentes que se siguen resistiendo hasta que son conquistados totalmente. Yo no sé si usted miró la historia de la guerra. Yo no sé si la miró. Pero el otro día hablábamos con Ricardo sobre Alemania, que 3 años antes Alemania, en medio de toda la masacre que hizo, pero 3 años antes ellos sabían que estaban derrotados. Ya Hitler sabía que estaban derrotados. Sin embargo, estuvo 3 años resistiendo hasta que los pulverizaron. Bueno, hay focos insurgentes. Hermano, la guerra fue ganada por Jesús en la cruz. Pero hasta que el Señor venga a establecer todo lo que ha prometido, hay focos insurgentes. Entonces no debe usted sorprenderse cuando nos toque pasar a lo mejor algún grado de persecución.
por parte del sistema de este mundo. Porque recuerde que el sistema de este mundo se encuentra bajo el gobierno del maligno. Y el maligno odia a Cristo. Y por causa que odia a Cristo y odia a Dios Padre, también odia a sus hijos y odia a sus seguidores. Y aunque él sabe que ya está derrotado, perdido y que va a ser condenado y destruido, aunque él sabe todo eso, busca hacer todo el daño posible. Y para eso utiliza este mundo. Entonces no debe ser una sorpresa para usted que en algún aspecto de su vida sienta el rechazo, el odio, la persecución. Entonces no ignoremos, hermano, que la persecución puede venir. No tiene nada que ver el evangelio con ese evangelio hedonista que todo tiene que salir bien, todo. No. La persecución puede venir, porque te desprecian, porque te burlan, porque te censuran, porque te dejen a un lado. Y si te pasa eso, dale gracias a Dios, esas son cosas de niño, porque no quita que la persecución pronto pueda venir de verdad. Ya nuestro país empezó a mostrar algunos indicios, iglesias pintadas, y no hace falta ir muy lejos, acá en nuestra ciudad. Ande con los ojos abiertos y va a haber paredes en la iglesia que atentan contra Dios, que escriben cosas contra Dios. Y hay iglesias donde han entrado y ya han ligado algunas palizas. Entonces no quita que en poco tiempo en América Latina la persecución empiece también. No se sorprenda, no deberíamos sorprendernos, no debemos ignorar estas cosas, que usted puede ser perseguido en la vida pública, en la vida privada, en la escuela, en la universidad, en el trabajo o donde quiera que vaya. Puede pasar. Por eso es tiempo que nuestra fe madure. ¿Usted está preparado para recibir eso? ¿Está consciente? Porque de la boca para afuera lo decimos. Sí, mi vida por Cristo. Pero resulta que si la cena está vacía o la plata no alcanzó para llegar a fin de mes, ya nos enojamos con Dios, empezamos a dudar. Hermano, venimos de décadas de un cristianismo flojo. Y es tiempo que maduremos nuestra fe, nuestra comunión, nuestro crecimiento en el Señor. Porque muchas veces la persecución lo que evidencia es el estado espiritual también de la iglesia. Por eso, hermano, la iglesia se fortaleció siempre en persecución, no en bendición. Y la zaranda, cuando pasa, muchas veces devela qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Cómo estamos confiando en el Señor? No ignoremos, hermano, que las cosas pueden pasar. Mire, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Ya Pablo se lo dijo a Timoteo en aquel tiempo. Si ustedes de verdad están viviendo el Evangelio, ustedes van a tener problemas. Ahora, si vos vivís como el mundo, si vos te camuflás entre el mundo, te gustan las mismas cosas que el mundo, hablás igual, te vestís igual, te movés igual en tu ámbito de trabajo, facultad, escuela, donde vos quieras, vos igual que el mundo, caminá tranquilo, nadie te va a molestar. Nadie te va a molestar, porque sos igual que ellos. Pero si de verdad querés vivir piadosamente en Cristo Jesús, esto significa que yo no cuestiono lo que las Escrituras dicen, sino que simplemente obedezco porque quiero ser agradable a mi Señor, aquel que murió en la cruz para redimirme a mí, y quiero obedecerlo simplemente por amor y por gratitud. Cuando yo empiezo a caminar de esa manera, empiezan los problemas en tu vida. Porque vos no empezás a compartir la misma manera del mundo, y el mundo te lo va a hacer saber. El sistema te lo va a hacer notar. Y si esto no te está pasando, te animo a que mires cómo estás viviendo entonces. Pero quienes fuimos redimidos por el Señor y de verdad queremos caminar y sufrimos desprecio, esto, lo otro, pero fuimos redimidos y tenemos convicción en nuestro Señor y que sabemos que realmente fuimos libertados por la obra de la cruz, nos gozamos en Cristo, aún cuando somos perseguidos, porque sabemos que tenemos promesas eternas que son mucho más importantes de lo que este mundo nos puede ofrecer. Si al fin y al cabo yo del mundo no dependo, entonces ¿qué me importa lo que piensen o no de mí? No necesito que el mundo me apruebe, porque tengo promesas eternas en Cristo Jesús. Para recordársela, hermano, Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 10, Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución no es algo nuevo, hermano. Toda la vida fue así. Todos los que quisieron agradar al Señor, en mayor o menor medida, fueron perseguidos. Entonces, hermano, no piense tanto si el mundo lo aprueba o lo desaprueba. A mí me interesa qué el Señor piensa de mí. Si el mundo me aprueba o me desaprueba, me da lo mismo. Yo sé que en este mundo estoy de paso. Los días son cortos. Que mi vida es como la flor de la hierba. Ya. Que brotó, que está y que a la noche se secó y fue cortada. Ya. No debemos preocuparnos por eso. Pero en segundo lugar y último, cuidado con la religión. Cuidado con la religión, porque la religión es tan trágica como el ateísmo. Los religiosos de aquella época, recuerden que eran grandes eruditos de la Escritura. Sin embargo, no pudieron reconocerlo a Jesús como el Mesías. Con todo lo que la Escritura profetizaba, hablaba acerca del Mesías, cuando lo tuvieron entre ellos, lo escucharon de primera mano, vieron de primera mano su vida perfecta, los milagros, las maravillas y los prodigios, aún así no lo reconocieron. Y naturalmente, al no reconocerlo y al cargarse de odio porque denunciaba su pecado, no se daban cuenta que también estaban odiando a Dios Padre. Una evidencia natural que ellos que creían que eran la nación salvada, la nación especial, estaban fuera de la salvación. Pensando que tenían todo, no tenían absolutamente nada. Fueron enemigos de Cristo, por naturalezas enemigos de Dios. Por eso, mi hermano, cualquier persona, por más religiosa que sea, por más que conozca la Biblia, por más esfuerzos humanos que quiera hacer para salvarse, no hay forma. La única manera de salvarse es venir a Cristo en arrepentimiento, en fe. Poder reconocer que yo realmente soy un pecador y que no hay manera que yo pueda cambiar mi vida, que yo necesito a Jesús como mi Salvador. Yo tengo que entender claramente que Dios Padre es santo y que no tiene nada que ver con los pecadores. Y que la única manera yo de poder reconciliarme con Dios es entender mi incapacidad, mi imposibilidad, el alto grado de mi pecaminosidad y que mi vida, por lo que es mi pecado, lo único que merece es la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, da gracias a Dios por Jesucristo, porque Él siendo Dios se encarnó en un hombre para venir a representarme a mí con una vida perfecta, para ocupar mi lugar en la cruz y cargar con toda la humillación de mi pecado. Aquel que era sin pecado se hizo pecado por nosotros. Y en aquella cruz, hermano, vino a pagar la cuenta del pecado y soportó la ira de Dios. Esa ira de Dios que debía aplastarnos a todos nosotros, cayó sobre Jesús. Por eso el clamor, si alguien está escuchando a través de las redes sociales, o vos estás hoy acá por primera vez y no entendiste todavía el Evangelio, y sentís y te das cuenta que sos un pecador, tu clamor hoy debe decir: Señor, yo soy un pecador, tené misericordia de mí. Y hoy creo que vos pagaste mi cuenta y que vos sos Dios, y que has muerto y has resucitado, y que hoy estás sentado a la diestra de Dios, y que un día volverás a buscar a tu iglesia y yo quiero estar ahí, salvame. Tu clamor hoy tiene que ser: salvame, Dios, por favor. Yo creo y reconozco a Jesús como el único Salvador, el Señor de mi vida. Ya no más. De esto se trata. Pero cuidado porque la religión engaña. La religión muchas veces acostumbra la mente de las personas y las convence intelectualmente de que ya están en el reino y que nunca más saldrán de ahí, cuando nunca vieron ni siquiera la puerta del reino. Ojo con esto. Por eso a mí me asusta más el religioso que el ateo. El ateo, él definitivamente muestra que no cree. Pero el religioso muchas veces está convencido de que es del reino, pero vive como en el mundo. Y si él dice ser del reino y vive como el mundo, la Escritura te garantiza que vos no sos del reino todavía. Entonces te animo a pensar en esto. Ya nomás, la hora avanzado, vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que estamos reunidos compartiendo acá tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos exhorta a pensar en estas cosas. Gracias, Señor, por la advertencia, porque sabemos verdaderamente que del mundo no podemos experimentar o esperar bondades, reconocimientos, amabilidad, porque el mundo se comporta como un enemigo tuyo. De hecho, el mundo es enemigo de Dios. Y esa situación hace que aborrezcan a tu Hijo Jesús y por naturaleza también persigan a la iglesia, en mayor o menor grado. Pero al ser enemigos tuyos nos ven como enemigos. Pero Señor, nosotros oramos para que vos continúes salvando personas del mundo y trayéndolas a tu reino para la gloria eterna, Señor. Oramos por ellos. Y oramos por nosotros, Señor, para que nosotros sepamos estas cosas y las tengamos presentes. Y que aún, Señor, cuando nos persigan y nos maldigan, respondamos en amor, en oración, con mansedumbre y con paciencia. Por si en tu misericordia, Señor, le concedes arrepentimiento. Y ayúdanos, Señor, a no olvidar las promesas eternas que tenemos. En esta tierra, en este mundo, Señor, estamos de paso. Y aunque por un poco de tiempo, Señor, tengamos que sufrir, un día seremos libertados de este cuerpo de corrupción y viviremos junto a ti, Señor, en el reino eterno de tu amado Hijo Jesucristo. Tú enjugarás toda lágrima y todo dolor que pudimos haber experimentado. Yo te ruego, Señor, por tu iglesia, ayúdanos a mantenernos firmes en todo lo que pueda venir por delante y a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, porque aún en medio de todo esto, muchos creerán y también guardarán tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén.